Hola a todos. Ya, en este video vamos a conocer lo que es el software Tinkercad. Ya, este programa Tinkercad es un programa que trabaja online, ya en un sitio de internet. Para encontrarlo podemos buscarlo en Google, ya, y ahí podemos encontrar Tinkercad. Ya, este es un sitio de internet donde podemos ingresar a un software. Ya, este software permite simular circuitos ya que pueden usarse con Arduino. Ya, podemos simular el Arduino, ¿no es cierto? Y hacer como distintos proyectos, ya, pero en modo simulación, ya que es bastante parecido a lo real. Ya, entonces, para poder ingresar al sitio de Tinkercad, siempre hay que inscribirse. Ya, antes de poder ingresar hay que inscribirse. Ya, entonces, donde dice Join Now, ahí es donde uno puede elegir, ¿no es cierto?, inscribirse. Ya, por ejemplo, yo lo hice inscribiéndome en esta parte donde dice On Your Own, ya que significa por tu cuenta. Ya, ahí uno puede inscribirse con una cuenta personal que se tenga. Ya, por ejemplo, si se tiene cuenta en Google o una cuenta, por ejemplo, en Mac o en, por ejemplo, con Microsoft, ya puede ser una cuenta de Outlook, ya puede ser una cuenta de Gmail, esto puede ser cuenta de Facebook. ¿Ya? Entonces se puede elegir cuál es la que van a usar para poder inscribirse. Entonces en el caso mío yo ya estoy inscrito, así que voy a elegir Sign In. ¿Ya? Y ahí yo lo hago con Google, con la cuenta de Gmail, y ahí de esa manera puedo ingresar. Entonces aquí estamos en el sitio de Tinkercad, ¿ya? Y en este primer tutorial vamos a empezar de lo más básico. Ya voy a empezar con un encendido de un LED. Ya vamos a poder controlar el encendido y el apagado del LED con unos pulsadores. Ya un pulsador de inicio, de partida y uno de parada. Ya, con esos dos pulsadores vamos a poder hacer que el diodo se prenda o se apague. ¿Ya? Y después de eso vamos a hacer un encendido y apagado del diodo LED por medio de unos temporizadores. ¿Ya? Entonces, para ingresar a la parte de los circuitos, aquí están las opciones. ¿Ya? Ustedes eligen donde dice Circuits. ¿Ya? Y aquí voy a elegir crear nuevo circuito. ¿Ya? Create New Circuit. Entonces, esta es la ventana de trabajo. ¿Ya? Aquí en la barra derecha se encuentran las herramientas. Por ejemplo, si yo quiero ubicar el Arduino, ya ahí dice componentes, ya, y aquí abajo dice Arduino. ¿Ya? Entonces yo voy a tomar este, ya que es un Arduino conectado con un protoboard. ¿Ya? Entonces este objeto lo pincho y lo arrastro hacia el área de trabajo, lo suelto. ¿Ya? Y va a aparecer este componente. ¿Ya? Entonces vamos a conectar los componentes. Ya voy a donde dice componentes acá. Ya, donde dice básico, ahí podemos encontrar los componentes más utilizados. ¿Ya? En Basic. ¿Ya? Entonces, lo bueno de
estos objetos que ya viene conectado lo que es el protoboard con Arduino. Ya, entonces ahora vamos a conectar solamente los componentes que vamos a requerir, que son los pulsadores. Ya vamos a ubicar acá un pulsador. Ya, y este otro pulsador. Ya. Entonces estos pulsadores tienen que ir conectados con unas resistencias. Ya que por medio de esta resistencia nosotros vamos a poder alimentar el pulsador y hacer que ese pulsador envíe un voltaje hacia Arduino, dependiendo si lo estamos pulsando o no. ¿Ya? Entonces esta resistencia la voy a ubicar, ¿ya? Y voy a asignarle aquí el valor. ¿Ya? Cuando ustedes pinchan la resistencia y la dejan ahí, aparece este cuadro. ¿Ya? Y si no, puede pinchar la resistencia y va a aparecer. ¿Ya? Este cuadro muestra acá el valor de la resistencia. Entonces, el valor van a ser 10 kilo ohm. Ya, ese va a ser el valor resistivo. Ya, entonces van a ser 10 kilo ohm de resistencia que van a estar conectados acá, ya, al negativo. Ya, y la otra resistencia va a ser lo mismo. Tenemos que darle el valor de 10 kilo ohm. Ya, y esa resistencia va a ir aquí también. Ya. Entonces voy a conectar aquí un cable que va a ir del positivo hacia el pulsador. Ya, le vamos a poner color rojo, ya, para que se entienda ahí que es la alimentación. Ya. Entonces voy a poner color rojo. Ya. Entonces ahí conecté un cable desde el positivo hacia el pulsador y aquí también. Ya. Un cable. Ahí tenemos conectados los cables ya de la alimentación hacia el pulsador. Ya, entonces voy a conectar ahora estos pulsadores. Cada uno va a ser un botón. Ya, uno va a ser para dar partida al. Podemos decir que un botón va a servir para que el diodo LED se encienda y el otro botón va a ser para que el diodo LED se apague. Ya, entonces vamos a conectar este pulsador del lado izquierdo, ese terminal, lo voy a conectar al pin A0 de Arduino. ¿Ya? Entonces, ese pin A0 ya lo vamos a utilizar como una entrada de tipo discreto, ya para Arduino. O sea, Arduino puede trabajar con entradas discretas, entradas analógicas, salidas discretas y salidas analógicas. ¿Ya? Las entradas discretas serían todas las variables, ¿no es cierto?, que son tipo on-off, ya encendido y apagado. ¿Ya? Entonces las variables de entrada para Arduino que fueran on-off ya pueden ser estos los pulsadores, ya, porque los pulsadores cuando yo los oprimo voy a enviar un voltaje desde el pulsador hacia Arduino, ¿ya? Y Arduino va a recibir en esa entrada un voltaje de 5 volts, ¿ya? Si es que el pulsador está accionado y si no, van a ser 0 volts, ¿ya? Pero ese tipo de variables le llaman variables discretas, ya porque solamente puede adoptar dos valores que son encendido y apagado. Entonces, en este caso son 0 o 5 volts, ¿ya? O si lo vemos desde el punto de vista lógico, sería un 0 lógico, ¿cierto? Un 0 binario o un 1 binario, ¿ya? El 1 binario representa el estado encendido y el 0 binario representa el estado apagado. ¿Ya? Entonces esas son las variables de tipo discreta. Ya nosotros estamos trabajando con eso, entonces cuando hagamos la programación vamos a programar estas entradas como entradas de tipo discreto, ¿ya? Tanto a 0 como a 1. ¿Ya? Entonces vamos a conectar la otra entrada, ya que va a ser el otro pulsador. Ya ese pulsador va a ir conectado al pin A1.
Entonces el botón que va a encender el diodo LED va a ser este, ya el botón que está conectado al pin A0. Y el botón que va a hacer apagar el diodo va a ser el A1, ya este botón que está conectado a la entrada A1. Ya, entonces, ¿cómo trabajaría esto? Bueno, aquí tenemos nosotros que la alimentación llega acá a este pin del pulsador. Ya, este pulsador lo que hace es que tiene estas dos terminales, que son la terminal 1B y la terminal 2B. Ya, ocurre que si el pulsador está en estado de reposo, ya esta terminal, ya que es la 1B y la terminal 2B, están separadas, ya están aisladas una con la otra. Ya no hay ninguna conexión eléctrica entre las dos. Ya, pero si yo pulso este botón, lo que voy a hacer es que internamente el pulsador va a unir estas dos terminales, va a unir la terminal 1B con la terminal 2B. Eso significa que esto va a quedar conectado. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con esa situación? De que si se conectan estas dos terminales, significa que yo estoy alimentando con 5 volts ya esta resistencia, ya la resistencia de 10 kilo ohms. ¿Ya? Y al mismo tiempo esta resistencia en el otro terminal está conectada al negativo. ¿Ya? Entonces eso significa que yo voy a tener aquí un voltaje, ¿ya? Donde está esta resistencia, y ese voltaje de 5 volts, ya es el mismo voltaje que se ve en la terminal de aquí abajo. ¿Ya? O sea, la terminal 2B que está acá arriba está conectada con la de abajo. ¿Ya? Eso va a estar siempre conectado, ¿ya? Independiente de si el pulsador está accionado o no, eh, estas terminales siempre van a estar conectadas, ¿ya? Porque están internamente así. ¿Ya? Entonces, si yo alimento esa terminal con 5 volts, esta terminal de acá también va a tener 5 volts de voltaje. ¿Ya? Y esos 5 volts de voltaje son los que pasan a través de este alambre hasta llegar a la terminal de entrada de Arduino, ya que es A0. ¿Ya? Entonces, si a A0 le llega el voltaje de 5 volts, ¿cierto? Esa entrada se interpreta como que está activada. ¿Ya? Y si le llegan 0 volts, ya está desactivada. Y lo mismo pasa con A1. ¿Ya? O sea, eso lo vamos a ver reflejado en la programación. ¿Ya? Ya, entonces, bueno, ahí tenemos listo lo que es la conexión de los dos pulsadores. Ya, ahora voy a conectar un diodo LED, ya que va a ser de color rojo. Ya, entonces el diodo LED lo encontramos aquí, en básico está diodo LED. Entonces este diodo LED lo voy a conectar. Ya, lo conecto ahí. Ya, y ubico una resistencia, ya que va a ser de 330. Ya, 330 ohms. Ya, entonces aquí nosotros podemos elegir la unidad, ya que en este caso va a ser ohm, ya, y van a ser 330 ohms. Ya. Entonces ahí pueden ver ustedes que también se visualiza el color el código de colores de la resistencia. Ya, entonces esta resistencia tiene, eh, el color sería naranjo, café y dorado. Ya, entonces si vemos el, el código de colores, vamos a ver que ese es el valor, 330 ohms. Entonces voy a girar esto. Ya nosotros podemos girar los objetos. Ya, por ejemplo, aquí tenemos esta opción que dice rotar. Ya, entonces yo puedo rotar la resistencia y dejarla en esta posición horizontal. Ya, entonces esta resistencia va a quedar conectada con el diodo. Ya, y este diodo va a ir conectado a tierra. Y el otro terminal de la resistencia va a ir conectado al pin 2. Ahí. ¿Ya? Y voy a darle un color de color azul. ¿Ya? Entonces, aquí lo que estoy haciendo es conectar el terminal negativo del diodo. Este terminal sería el cátodo. ¿Ya? El cátodo del diodo. Ustedes pueden incluso con el mouse acercarse a donde está el terminal del diodo, ¿ya? Y ahí van a ver que dice cátodo. ¿Ya? Entonces, el cátodo del diodo, ¿no es cierto?, sería el terminal negativo que va conectado a la tierra, ¿ya? A la tierra del circuito.
¿ya? Y el otro terminal, que sería el ánodo, es el que va conectado con la resistencia, ¿ya? Esta resistencia está puesta aquí para poder limitar la corriente que pasa a través del diodo, ¿ya? Porque si lo conectáramos al diodo en forma directa, podríamos disminuir su vida útil hasta que ese diodo podría incluso dejar de funcionar, ¿ya? Entonces la idea es siempre utilizar resistencias que limiten la corriente que va a llegar hacia el diodo, ya, para protegerlo. Entonces en este caso tenemos una resistencia de 330 ohms conectada a este diodo. Entonces después de esta resistencia de 330 ohms conecto un cable que va a ir directamente al terminal 2, ya que este terminal 2 lo vamos a dejar como una salida digital, ¿ya? O salida discreta, ¿ya? Va a ser una salida discreta para Arduino. Entonces Arduino va a activar esta salida discreta para poder alimentar con voltaje el diodo, ya, para que el diodo se encienda, y en caso de que no mande ningún voltaje, el diodo va a quedar apagado, ¿ya? Entonces ahí tenemos esas dos opciones, ¿cierto? O manda una salida de 5 volts o una salida de 0 volts. Y dependiendo de eso, el diodo se va a prender o se va a apagar, ¿ya? Entonces esas serían las conexiones del circuito, ¿ya? Ahora vamos a pasar a la parte de programación, ¿ya? Entonces en la parte de programación encontramos esto que es dice code de código, ¿cierto? Entonces pinchamos ahí y aquí tenemos este código, ya que es un código de bloques, ya que es un tipo de código que se puede utilizar, ¿ya? Hay otro código también que es el que trabaja con el lenguaje C, ya C++, ya que también lo utiliza Arduino, ya, pero este código de bloque es bastante, podríamos decir, como sencillo de utilizar, ¿ya? Es un lenguaje de programación muy sencillo que permite entender mejor nosotros la programación en una etapa inicial. Ya si está recién comenzando con la programación, ya es bastante bueno utilizar este tipo de códigos, ya código de bloque. Entonces vamos a conocer un poco este código de bloques, ¿ya? Este código de bloques tiene una clasificación, como ven ustedes acá, ya tiene, por ejemplo, clasificadas las salidas, entradas, ¿ya? Todo lo que es salida, comandos para salida, comandos para entradas, comandos para hacer el control, ya que se refiere a las sentencias que se utilizan en la programación, ya que tienen que ver con el control, ya, por ejemplo, sentencia if, ¿no es cierto? Sí, entonces, ya, que es if then. Está en la sentencia, por ejemplo, el ciclo for, ciclo while, ya tenemos todas esas eh, sentencias de programación aquí en control. Ya, en lo que es salida, bueno, en salida podemos ver los comandos de salida que nos pueden servir para poder encender o apagar un LED, podemos usar comandos para controlar un servomotor, comandos para poder activar un altavoz, ya para utilizar para imprimir, ¿no es cierto?, valores en la monitor serial, ya que es este monitor para poder visualizar valores en tiempo real. Ya se pueden activar, por ejemplo, un diodo LED RGB, ya que son diodos LED que tienen distintas frecuencias, ya trabajan con distintas frecuencias para explicar distintos colores, ya, diferentes colores. Podemos, bueno, usar con este comando de salida, podemos activar cualquier elemento que queramos accionar, cualquier accionamiento, ¿cierto? Para lo que es entradas, tenemos comandos también que sirven para poder leer las entradas, ya como vamos a leer la entrada, si la entrada es de tipo digital, si es de tipo análoga, ya. Eh, bueno, aquí, como se está hablando acá de análogo, ya me acuerdo que las entradas que son de tipo análogo son entradas tipo, son variables que son continuas en el tiempo, ¿ya? A diferencia de las variables digitales o discretas, ¿ya? Lo que ocurre con las variables análogas es que son variables continuas en el tiempo que no presentan cambios repentinos de un valor a otro, ¿ya? Y tienen infinitos valores entre dos puntos, ¿ya? O sea, si hablamos de variables análogas, podríamos nombrar la temperatura,
¿cierto? Que en este caso la temperatura son variables que pueden ir variando, pero siempre van a ser cambios graduales, ¿cierto? Son valores que van cambiando de forma gradual en el tiempo, que pueden ir aumentando, disminuyendo, pero nunca van a presentar saltos de un valor a otro. No van a ser discontinuos, siempre van a ser valores continuos, ya que van cambiando, ¿cierto? De manera gradual. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la temperatura, podemos nombrar, por ejemplo, la velocidad, eh, un montón de variables, ¿cierto? Que son de tipo analógicas, ya temperatura, velocidad, volumen, nivel, ya podemos nombrar un montón de variables que son de tipo análogo, caudal, ya todas esas son variables de tipo analógico. ¿Ya? Entonces aquí tenemos para poder leer ese tipo de variables también, ya, y otros tipos de sentencias, ya, para leer, por ejemplo, sensores ultrasónicos, sensores de temperatura. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí tenemos eso y también tenemos las variables, que las variables se usan más para trabajar con variables de tipo analógico. ¿Ya? Entonces ahí nosotros podemos crear variables con distintos nombres. Y el bloque matemático, que es para poder hacer operaciones matemáticas, ya que también se ocuparía bastante cuando trabajamos con variables de tipo analógico. ¿Ya? Ahí se ocupan bastante los bloques matemáticos. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar aquí con la programación. Ya vamos a ir a control. ¿Ya? Y vamos a ocupar una estructura que se llama if. ¿Ya? ¿Ya? Pero tiene que ser if, then y else. ¿Ya? Entonces, ¿por qué tenemos estas tres? ¿Ya? Porque if significa sí, ya si ocurre algo. ¿Ya? Then significa entonces. ¿Ya? O sea, si ocurre esta condición, si se cumple la condición que nosotros vamos a establecer aquí, ¿ya? Entonces se tiene que hacer una acción y esa acción la vamos a ver reflejada aquí abajo. ¿Ya? Esa acción generalmente tiene que ver con que el Arduino tiene que ejecutar una tarea, ¿ya? Y esa tarea siempre va a ser ejecutada a través de las salidas de Arduino. ¿Ya? Por ejemplo, yo con la salida voy a poder encender un LED. ¿Ya? Entonces, si se cumple la condición, entonces ejecute la salida, ¿no es cierto? Que va a ser en este caso una salida discreta que se eh, va a estar en estado alto, ¿ya? En estado alto o en estado activado para poder activar el diodo LED. ¿Ya? Y en caso de que no se cumpla la condición, también tiene que estar esa opción, ¿cierto? Tiene que estar la opción en caso de que no ocurra, ¿ya? Si no se cumple la condición, entonces, o sea, de lo contrario, ¿ya? Y para eso tenemos else, ¿ya? Else es de lo contrario, ¿ya? O sea, si no se cumple la condición que yo estoy estableciendo aquí, ¿ya? Entonces tendremos que ejecutar esta otra tarea, ¿ya? Entonces de esa manera la programación va a estar completa, ¿ya? O sea, tenemos el algoritmo completo, ¿cierto? Porque estamos considerando las dos opciones, ¿cierto? Si la condición se cumple, se ejecuta la tarea que vamos a establecer, ¿ya? Y si no se cumple la condición, también tenemos que decir a la programación qué es lo que se tiene que hacer, ¿ya? Entonces, vamos con esta primera parte. Ya, vamos a establecer aquí la condición. ¿Ya? ¿Cuál va a ser la condición para este bloque if? ¿Ya? Entonces vamos a ir al bloque matemático, ¿ya? Y vamos a establecer una condición de comparación. ¿Ya? Entonces vamos a ocupar este comparador, ¿ya? Que es este bloque, ¿ya? Que compara, ¿no es cierto? Valores que pueden ser menores, mayores, iguales, ¿ya? Etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ubicar en este bloque comparador? Vamos a ubicar una entrada. Entonces vamos a ir donde dice input, ¿ya? Y vamos a utilizar el bloque que dice leer entrada digital, ¿ya? Read digital pin, ¿ya? Este vamos a usar, ¿ya? Entonces esa entrada digital, ya nosotros la vamos a identificar como A0, ¿ya? Esa va a ser la entrada digital, ¿ya? Entonces elegimos A0 como entrada digital, entonces ahí está establecido ya de que se va a leer la entrada digital
pin A0, ¿ya? Que vendría a ser este pin, ¿cierto? Este pin de A0 que está conectado con este pulsador. ¿Ya? Entonces aquí en la condición yo voy a establecer que si eso, ya el valor que tenga 0 llega a ser igual, ¿ya? ¿A qué cosa? Ya para eso voy a ir al bloque matemático, ¿ya? Y voy a elegir el estado esto, ¿ya? Que puede ser un estado alto o bajo, ¿ya? Entonces yo voy a dejarlo como estado alto, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? De que si yo leo la entrada a 0 y eso es igual a alto, ¿ya? ¿Qué estoy diciendo ahí? De que estoy oprimiendo este botón, ¿ya? Si yo oprimo el botón, ¿ya? Le va a estar llegando voltaje a la entrada, ¿ya? Y si le llega voltaje a la entrada, se le estaría llegando 5 volts, ¿ya? Esos 5 volts significarían desde el punto de vista lógico un estado alto, ¿ya? Entonces, si la entrada digital a 0 es igual al estado alto, ya significa que yo estoy oprimiendo el botón de partida, ¿ya? Entonces eso significa que el diodo se va a tener que encender, ¿ya? Entonces para eso vamos a ir donde dice salida, ¿ya? Vamos a ir donde dice output, ¿ya? Y en salida yo voy a elegir este bloque, ¿ya? Que es set pin, ¿no es cierto? A alto o a bajo, ¿ya? Este es el que me sirve, ¿ya? Este bloque set pin, ¿ya? Entonces vamos a setear el pin, ya que va a ser el pin de salida. El pin de salida que yo elegí para el diodo LED es el pin 2, ¿ya? Entonces elegimos el pin número 2, ¿ya? Y ese pin número 2 va a quedar en un estado alto, ¿ya? Eso significa de que la salida va a enviar un voltaje de 5 volts hacia el diodo para que el diodo se pueda encender, ¿ya? Con eso yo estoy dándole, ¿cierto?, la orden de que esa salida tiene que estar en estado alto, ¿cierto? O tiene que estar, la salida tendría que estar enviando 5 volts de voltaje, ¿ya? Hacia el diodo. ¿Ya? Ahí ustedes pueden ver la diferencia, ¿cierto? O sea, la salida lo que hace es enviar un voltaje desde Arduino hacia el componente que se va a alimentar, ¿ya? Porque es una salida. ¿Ya? En el caso de la entrada es al revés, ¿cierto? La entrada lo que hace aquí es que está recibiendo un voltaje desde el pulsador, ya si el pulsador yo lo oprimo, voy a mandar un voltaje a la entrada. Entonces la entrada recibe un voltaje de 5 volts. La salida lo que hace es enviar un voltaje de 5 volts hacia el dispositivo que va a alimentar, ¿ya? Entonces ahí tenemos ya configurada esa parte. Ya se va a activar el pin de salida en estado alto. Ya, ahora, ¿qué ocurre si es que tenemos que ver ahora qué es lo que pasa si es que no se cumple la condición? Ya, si la condición no se cumple aquí. Ya. Entonces vamos a ocupar un if anidado. Ya, entonces vamos a tomar aquí de nuevo un if. Ya, pero este if no va a tener else, ya va a ser este if así. Ya, entonces este va a tener también una condición. Ya, entonces también vamos a ocupar esto, ya de que lea el pin digital. Ya, pero este pin digital va a ser A1, ya, porque es el otro pin del otro pulsador. Entonces, si lee el pin A1, ese pin A1, si llegase a ser igual al valor de estado lógico alto, ya, que es cuando yo oprimo el botón, ya, entonces tenemos que setear el pin de salida, ya, pero en estado bajo. Ya, o sea, vamos a apagar el diodo LED. Ya, si es que este botón, que es el de aquí, que está conectado con la entrada A1, ya si yo quiero oprimir este botón, significa que esa entrada A1 va a estar en estado alto.
¿ya? Si eso se cumple, esta condición se estaría cumpliendo. Por lo tanto, eso significaría que la salida tendría que quedar en estado bajo y eso significa que el diodo se va a tener que apagar. ¿Ya? ¿Ya? Entonces ahí tenemos la programación completa, ya ocupando estas sentencias ya que son de tipo lógico, ¿no es cierto? Estos son bloques de decisión, ya porque en el fondo acá se están tomando una decisión a partir de una condición, ¿ya? En este caso una condición de igualdad. Entonces si tenemos esa igualdad ya de que la entrada, ¿cierto? Está en estado alto, ya entonces se va a tener que ejecutar esta tarea ya en el caso del pin a cero, ¿ya? Pero en caso de que eso no ocurra, ya yo le pongo otra condición aquí, otro if, ya donde si se cumple la condición de que a uno está presionado, eso significa de que esa salida va a tener que quedar en estado bajo o desactivada. Entonces voy aquí a elegir donde dice Start Simulation, ya, para empezar con la simulación, ya, y vamos a oprimir este botón. Ya. Entonces al oprimir el botón de inicio, ya podemos ver que el diodo LED se encendió. Ya. Si yo oprimo el botón de apagado, ya el diodo LED se apaga. ¿Ya? Entonces ahí podemos ver que se está cumpliendo ya esta condición, ¿no? ¿Ya? Entonces esto se parece a un enclavamiento. Si se fijan, es como si yo hubiera dejado enclavado un circuito para poder hacer que este diodo, que podría ser una bobina, por ejemplo, quede encendido, que permanezca encendido en el tiempo, ¿ya? A menos que yo lo detenga con este otro botón, ¿cierto? Entonces ahí recién el diodo se puede apagar. ¿Ya? Entonces yo con esta programación puedo generar esa condición de enclavamiento, ¿ya? Pero también podemos hacer de que esto no quede así enclavado, sino que cuando yo pulso el botón, ya que en este caso sería el que está relacionado con la entrada cero. Si yo oprimo ese botón, mientras lo mantenga presionado, va a estar el diodo encendido. Y si yo suelto el botón, el diodo se apaga. ¿Ya? Y eso podría ser bien sencillo. Bastaría con cambiar esta parte de la programación. Yo podría borrar esos bloques, por ejemplo, ya, esos bloques de aquí abajo, ya, y cambiar esta parte donde dice else. ¿Ya? Acá yo podría decir que, por ejemplo, si se cumple la condición de que A0 es alto, ya, o sea que se activó la entrada, producto de que el botón se oprimió, ya, entonces la salida se va a activar, ya. Pero de lo contrario, si no ocurre eso, entonces yo podría dar la orden de que esa misma salida ya quede en estado bajo, ya. Entonces aquí vamos a ver cómo cambió, mira. Vamos a iniciar la simulación otra vez. ¿Ya? Y aquí ya no estamos involucrando a la otra entrada, solamente estamos involucrando a la entrada a cero, nada más que eso. Entonces, miren, voy a oprimir acá el botón y el diodo está encendido, ¿ya? Pero eso es porque yo sigo oprimiendo el botón, no lo he soltado. Si yo suelto el botón, ahí el diodo se apaga, ¿ya? Si yo quiero que que el diodo permanezca encendido, tendría que mantenerlo presionado, ¿ya? Porque si se fijan, yo oprimo el botón una sola vez y el diodo se enciende una vez y se apaga automáticamente, ¿ya? Si yo quisiera que el diodo se mantuviese encendido, tendría que mantener presionado el botón para que el diodo esté encendido, ¿ven? Se mantenga encendido. Y si yo suelto el botón, el diodo se apaga, ¿no? Y eso es porque hice ese pequeño cambio en la programación. O sea, al hacer ese cambio y introducir esto, ya cambió prácticamente completamente el funcionamiento, ¿ya? Y esto ya más se parece a un circuito que no tiene enclavamiento. O sea, es como si yo tuviera el botón
ya que enciende directamente al LED, ya, y que no hay ningún sistema que permita que el diodo se mantenga encendido, sino que yo tengo que encenderlo manteniendo presionado el botón, nada más. ¿Ya? ¿Y eso por qué razón ocurre? Porque aquí en la programación, como les decíamos, yo puse esta instrucción, ¿cierto? Donde dice que si la entrada, ¿no es cierto?, está en estado alto, es porque yo presioné el botón, ¿ya? Y si al presionar el botón significa que la acción que se tiene que ejecutar es que el diodo tiene que estar encendido, ¿ya? Pero si yo suelto el botón, esa entrada va a perder su estado lógico alto, va a quedar en estado lógico bajo. Eso significa que estamos en el caso contrario, ¿cierto? O sea, aquí en la sentencia ahí vamos a tener el caso contrario. En el caso de que no se cumpla esta condición, entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, ahí yo le digo que la salida va a tener que apagarse. Y eso es lo que ocurre. Entonces, eso para que se den cuenta de que simplemente con la programación nosotros podemos hacer estos cambios, que son cambios significativos en el funcionamiento de este circuito. ¿Ya? Todo tiene que ver con la programación. ¿Ya? Porque estos botones, físicamente estos botones no se enclavan. ¿Ya? Son pulsadores que se pulsan, ¿ya? Y en el instante, ¿no es cierto?, van a poder energizar, pero si yo suelto el botón, simplemente se corta la energía. O sea, físicamente estos pulsadores no son capaces de autoenclavarse, ¿ya? Yo el enclavamiento lo había hecho antes gracias a la programación, ¿ya? Gracias a eso el diodo LED permaneció encendido, ¿ya? Todo tuvo que ver con eso, ¿ya? Y eso es lo bonito de los microcontroladores, que nosotros podemos hacer todas esas cosas ya por medio de la programación, ¿ya? Entonces, bueno, ahí hicimos esa parte, ya, y ahora podríamos experimentar un poco con este control, ya que tiene que ver con el tiempo, ya que igual es bien interesante. Ya, por ejemplo, yo podría dar una orden acá de que si se cumple de que la entrada está en alto, entonces yo puedo hacer de que se encienda el diodo, que esté en estado alto durante un tiempo. Ya, por ejemplo, yo podría poner este bloque que dice wait, ya que es un bloque de tiempo, ya es un temporizador. ¿Ya? Y este temporizador yo lo puedo configurar en una cantidad de tiempo. ¿Ya? Por ejemplo, podría decirle que esté ya un segundo ya encendido. ¿Ya? Eso significa que el pin 2 va a permanecer un segundo encendido. ¿Ya? Y después voy a hacer una salida, ¿ya? Donde este mismo pin 2 ya va a estar apagado, ¿ya? Pero también durante 2 segundos, o sea, durante un segundo. ¿Ya? Entonces, el pin 2 va a permanecer encendido durante un segundo y el mismo pin 2 va a estar apagado durante un segundo. ¿Ya? Eso va a pasar si se cumple la condición de que yo oprima este botón, que es el botón que está conectado con acero. ¿Ya? Ya, eso va a ocurrir. Ya, ahora, si no se cumple esa condición, ya, entonces yo podría decir, dar la orden de que simplemente se apague. ¿Ya? Entonces yo ahí significaría que en la programación yo tendría que, si yo ejecuto esto, ya yo tendría que mantener presionado el botón a cero, ya, para que el diodo empiece a hacer su secuencia de encendido y apagado, ya donde va a estar encendido un segundo y apagado un segundo. ¿Ya? Va a estar en esa secuencia de forma cíclica, ya va a estar encendido, después apagado, después va a estar encendido, después apagado y así. ¿Ya? Pero eso va a ser mientras yo mantenga presionado el botón a cero, ¿ya? Y si lo suelto, ahí va a quedar apagado definitivamente. ¿Ya? Entonces vamos a simular eso. Ya voy a encender aquí, voy a presionar este botón, lo voy a mantener presionado. ¿Ya? Si se fijan ahí, el diodo está haciendo su cambio de estado de encendido a apagado cada un segundo. ¿Ya? Y si yo suelto el diodo, o sea, si suelto el pulsador, el diodo va a quedar apagado. Esa fue como la programación que le di.
Bueno, eso es todo por ahora. ¿Ya? En los tutoriales que vienen más adelante vamos a continuar viendo ejemplos ya con este tipo de variables, que son variables discretas, ya donde va a estar muy interesante porque vamos a poder hacer secuencias en sentido de diodos LEDs, ya trabajando con temporizadores, ya y podemos ocupar algunas otras estructuras de programación. ¿Ya? Entonces eso es todo por este tutorial. Gracias.